Hola amigos, veréis, tras probar la nueva Africa Twin me he sentido en la obligación de hacer un vídeo tutorial sobre el manejo de su display. En mi opinión, es lo peor que tiene esta moto. No es que funcione mal, el problema es que por su peculiar diseño induce error y resulta muy poco intuitivo. Bueno, lo primero, una advertencia. Con el display de esta moto es necesario tener paciencia. En algunas ocasiones ha tardado más de 40 segundos en mostrar el mensaje inicial, que como ya visteis en el capítulo anterior, tendréis que aceptar cada vez que le deis al contacto o circularéis sin ver el menú principal. Está compuesto por los modos de usuario, el aviso de la pata de cabra, la hora, que a su vez es el acceso directo al menú secundario, la temperatura exterior, la cual solo es real cuando la moto está circulando, los paneles de información, siendo el cuarto el más importante porque es ahí donde vas a poder gestionar el ABS de la rueda trasera, el control de tracción y el anti-wheelie. Tienes también la información de las revoluciones por minuto, velocidad, marcha, combustible, temperatura del motor y la información de la potencia, freno motor, control de tracción y tipo de ABS. Modos de conducción. La Africa Twin tiene 6 modos de conducción. 4 son preconfigurados: recorrido, urbano, grava y fuera de carretera. En estos 4 modos solo puedes modificar los parámetros control de tracción y anti-wheelie. Los otros 2 modos de conducción son usuario 1 y usuario 2. Aquí sí puedes modificar los parámetros potencia, freno motor y tipo de ABS, pero no lo puedes hacer desde el menú principal. Tienes que ir al apartado configuración del menú secundario. Solo aquí puedes cambiar estos 2 parámetros. Menú secundario. Se accede tocando la hora del menú principal o con la palanca del mando izquierdo del manillar. Lo más importante de este menú es el apartado configuración, pues es solo aquí donde podremos modificar los parámetros de potencia, freno motor y tipo de ABS de los modos de conducción usuario 1 y usuario 2. Los niveles de potencia y freno motor están divididos en las mismas porciones que sus gráficos circulares del menú principal. Lo más difícil de entender de este display es la manera de interpretar los gráficos circulares de la potencia y del freno motor. Cualquiera, al verlos así, pensaría que la potencia y el freno motor están al mínimo. En este otro modo de conducción, lo lógico sería pensar que la potencia y el freno motor están al máximo. Pues no, no y no. Es justamente lo contrario. Cuanto más lleno está el gráfico de la potencia, menos potencia tiene. Lo mismo pasa con el freno motor. En cambio, en este otro modo de usuario, la potencia y el freno motor están al máximo. ¡Sí, al máximo! Seguramente estaréis pensando cómo es posible que Honda haya dado por bueno este display. Esta es una pregunta que yo también me hago. El caso que es lo que hay y con esto tenemos que trabajar. Estoy intentando ser lo más dinámico posible, pero explicar esto es muy penoso. Control de tracción y anti-wheelie. Aquí hay pocas sorpresas. Solo comentaros que si queréis desactivar el control de tracción y el anti-wheelie, tenéis que mantener la flechita pulsada durante 5 segundos. Así el nivel pasará a 0. Esto lo podéis hacer en todos los modos de conducción. Pero si quitáis el contacto, el control de tracción y el anti-wheelie volverán al nivel 1. Si por el contrario solo paras la moto utilizando el interruptor de emergencia, sin quitar el contacto, se mantendrá en nivel 0. ABS. Esta moto tiene 2 tipos de ABS, uno on-road
y otro off-road. El ABS de la rueda delantera no se puede desconectar de ninguna manera. El ABS de la rueda trasera sí se puede desconectar, pero solo en el modo off-road. El tipo de ABS solo es configurable en los modos de usuario, usuario 1 y usuario 2. Apple CarPlay. Solo funciona conectando el iPhone mediante cable al puerto USB de la moto y además te obliga a tener los auriculares Bluetooth conectados. Si no lo están, no puedes abrir el Apple CarPlay. Olvídate de Google Maps si no tienes los auriculares conectados. Teléfono. Esto es algo diferente del Apple CarPlay, no lo confundáis, porque veréis, en esta moto no puedes ver los mapas de Google Maps sin tener los auriculares Bluetooth, pero sí puedes hacer llamadas sin tener los auriculares. Curioso, ¿verdad? De todos los vídeos que he hecho, este es el que más me ha costado con diferencia, pero si le sirve algún motero de ayuda, me doy por satisfecho.